Pasamos al punto 5.1.2, ¿vale? Que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien. En este caso, por ser un movimiento rectilíneo, sabemos que la trayectoria es recta. Sabemos que la aceleración normal es 0. Pero como es acelerado, lo que significa es que el módulo del vector velocidad sí que está cambiando. ¿Vale? El módulo del vector velocidad cambia. ¿Y esto qué va a significar? Tenemos dos componentes intrínsecas de la aceleración normal, que es 0, y la aceleración tangencial. Si el módulo del vector velocidad está cambiando, la aceleración tangencial va a ser 0. No, va a ser diferente de 0. ¿Vale? Y a fin de cuentas, como nosotros sabemos que la aceleración como total es igual a la suma de la normal más la tangencial, ¿vale? Como esta es 0, la aceleración de los móviles, ¿vale? Va a ser igual a la aceleración tangencial. Porque el movimiento es en una línea recta. La casa de choque de aceleración. La normal, A subíndice N, que es esta de aquí. Que como os he dicho, esta la volveremos a ver ya, pero movimientos curvos. ¿Qué? No me gusta, no me gusta. Ahora ya de revuelve. Vale, ahora os voy a deducir la primera fórmula y la segunda fórmula que os voy a dar se deduce por cálculo integral. Como no habéis dado cálculo integral, os la doy y hacéis acto de fe. ¿Vale? La primera fórmula es la fórmula que relaciona la velocidad con la aceleración. Y para deducir esa primera fórmula partimos de la definición en sí de aceleración. La aceleración se define como la variación de velocidad respecto del tiempo. Como es una línea recta, no hace falta que ponga vectores, ¿vale? Porque realmente se va a mover en un eje, en el Y o en el J. Variación significaba, o incremento, velocidad final menos velocidad inicial. Y abajo tengo T final menos T inicial. Y ahora despejo, ¿vale? El T final menos T inicial lo paso multiplicando a la aceleración. Y al otro lado me queda velocidad final menos velocidad inicial. ¿Vale? Y ahora dejo solo la velocidad final. Paso este sumando al otro lado. Y ahora para mayor compresión os lo voy a poner todo como antes. He hecho con la posición. ¿Me seguís? Sí. ¿Sí? Vale, y ahora, ¿cómo obtenemos la posición del móvil? Vale, pues el vector posición, lo que os he dicho, se obtiene mediante cálculo integral, ¿vale?
y os voy a poner la fórmula directamente. Pues la fórmula quedaría así. R es igual a R inicial más velocidad por variación del tiempo más un medio de la aceleración por la variación del tiempo al cuadrado. Como veis, os lo estoy poniendo con vectores, ¿vale? Pero vamos a empezar por cosas sencillas. Vamos a pensar cómo quedaría esta fórmula si, por ejemplo, estuviéramos mirando el movimiento acelerado de un coche en un eje que sea, por ejemplo, el eje de las X, ¿vale? Entonces, si miramos cómo se desplaza o la posición del móvil, en lugar de R sub 0 o vectores, vamos a poner X y ya está, ¿vale? Entonces, el movimiento de un coche, por ejemplo, en horizontal, pues cambiaríamos las R por X. Sería algo así. X es igual a X inicial más velocidad por tiempo, inicial velocidad, más un medio de la aceleración por el tiempo o variación del tiempo al cuadrado, ¿vale? Aquí vais a ver en los libros a lo mejor que pone solamente tiempo, variación del tiempo, es porque el tiempo inicial normalmente se considera 0, por eso a veces vemos la variación o el incremento o vemos solamente el tiempo. Pero hay que tener en cuenta que en realidad en la fórmula hay un incremento. Si te dijeran que empiezas en el segundo 2, tienes que tenerlo en cuenta ahí. Si no te dice nada o se da por hecho que es tiempo 0, pues directamente pondremos t en nuestra fórmula y ya está. Si en lugar de un movimiento en el eje de las X en horizontal fuera, por ejemplo, una caída libre, en lugar de X, ¿qué pondríamos? En lugar de X, si en lugar de moverse así el objeto se moviera así, pondré una I, ¿vale? ¿Y eso para qué es eso? Esto para obtener la posición del móvil a lo largo del tiempo. Tú quieres saber la posición del vehículo que tiene una velocidad determinada y una aceleración determinada a los 5 segundos, por ejemplo. ¿Vale? Posición. Recuerda que esto es posición. ¿Vale? Posición. Si te dan el tiempo de la aceleración, con la de arriba calculas la velocidad y luego cuando ya tienes la velocidad calculas la de abajo. Exacto. Siempre estamos mirando cómo calcular velocidades y posiciones, como lo estamos haciendo antes. ¿Vale? Esto sería en el caso de lo que os digo. Un ejemplo sencillo sería un móvil que se mueve en línea recta en un eje solamente, en el eje de las X, y que tiene una determinada velocidad y aceleración. Como la velocidad inicial va cambiando a lo largo del tiempo, obviamente va a cambiar su desplazamiento y va a cambiar su velocidad a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y otra fórmula que a lo mejor os puede servir en algún momento es... Y la aceleración es el vector, ¿no? La aceleración aquí, si como estamos poniendo lo que va en una sola dirección, lo ponemos en módulo. Vale. ¿Vale? Esto os resulta más fácil a vosotros siempre pensarlo en módulo, porque los movimientos que vamos a ver al principio son lo que os digo, pues, o movimiento horizontal o caída libre. Cuando vayamos a movimientos en 2 dimensiones, pues ya... ¿Vale? Pero ahora mismo... Y otra fórmula que os resulta bastante sencilla, ¿vale? Vamos a centrarnos, si queréis, en un movimiento en el eje de las X, que os resulta más fácil, es esta. ¿Cuándo es útil esta fórmula? Pensadlo. Queremos conocer la posición. ¿Cuándo nos va a ser útil la primera? ¿Cuándo nos va a ser útil la segunda que os acabo de dar? ¿Qué tenemos en la segunda? O mejor dicho, ¿qué no tenemos en la segunda que tenemos en la primera? Okay. El tiempo. Imaginaros que no tenéis el tiempo, pero tenéis la velocidad final y la velocidad inicial. Pues una forma de conocer la posición sería esta. Ojo, cuando estoy poniendo X aquí, y aquí he puesto R, no os lo he puesto, el subíndice final, que vosotros estáis acostumbrados a que yo os lo ponga, es el momento final. ¿Vale? Fíjate, en esta tienes tiempo, pues cuando tienes todos los datos y no te dan el tiempo, por ejemplo. Esta en verdad se obtiene de una combinación de estas dos, pero no vamos a hacer la deducción, que vamos un poco mal de tiempo, ¿vale? Entonces, la primera deducción sí que es la que me gustaría que os mirarais, porque es en sí movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué hay? Aceleración.
¿vale? Pues de la aceleración sacamos la primera fórmula. Esta, acto de fe, porque se obtiene por integrales, y esta, si alguien tiene curiosidad, se obtiene a partir de relacionar esta y esta. Y es muy útil cuando no tenemos, por ejemplo, el tiempo. Vale, ahora vamos a dibujar las gráficas. Las mismas gráficas que hemos dibujado antes, pero para el caso de MRUA. Ay, pero antes de explicaros eso, os quería explicar otra cosa. ¿Cómo cogemos los valores de aceleración, velocidad, etcétera, en signo? Vamos a basarnos en los ejes normales y corrientes, ejes cartesianos, ¿vale? Todo lo que sea hacia arriba, velocidad, aceleración, etcétera, va a tener un signo positivo. Todo lo que vaya hacia la derecha, positivo. Todo lo que vaya hacia la izquierda, negativo. Y todo lo que vaya hacia abajo, negativo. ¿Eso para qué es? Por ejemplo, cuando hagamos problemas de caída vertical, ¿vale? La caída vertical es un ejemplo muy típico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Porque tenemos aceleración. ¿La aceleración de qué? De la gravedad. Pero la aceleración de la gravedad, ¿qué signo tiene? Menos 9,8. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde se dirige? O sea, ¿cuál es la dirección y sentido? Hacia abajo. Por eso tiene signo negativo. ¿Vale? Si tú lanzas algo hacia arriba, ¿la velocidad cómo va a ser? Positiva. ¿Vale? Esto es bastante lógico, el año pasado lo daríais, ¿no? Vale, pues ahora, dicho esto, vamos a hacer los gráficos que serían. Vamos a pensar, para el caso de una aceleración positiva primero, ¿vale? Porque podemos tener aceleraciones negativas o aceleraciones positivas. Una aceleración positiva, ¿cómo creemos que va a ser? El gráfico, tiempo, vamos a pensar que estamos desplazándonos en el eje X, para hacerlo más sencillo. ¿Cómo será el gráfico? Tiempo, velocidad. ¿Y cómo será el gráfico? Jesús. Aceleración, tiempo. Y primero lo vamos a hacer para aceleraciones positivas y después para aceleraciones negativas. Venga.